Puerto Rico Sport Nation presenta Beisbolizando. En el diamante la pasión se enciende, con cada swing la emoción se extiende. Noticias frescas y el dato preciso, aquí el análisis es compromiso. Beisbolizando, de lo último en la acción, aquí te informamos. Beisbolizando, proyecciones y estadísticas, siempre analizando. Beisbolizando, con Puerto Rico por Nation, venimos arrasando. Con los expertos que saben del juego, estadísticas y récords, con todo el fuego. La jugada clave, el dato escondido, en Beisbolizando todo está incluido. Beisbolizando, de lo último en la acción, aquí te informamos. Beisbolizando, proyecciones y estadísticas, siempre analizando. Beisbolizando, por Puerto Rico Sport Nation, venimos arrasando. Bienvenidos a esta edición de Beisbolizando, la voz del análisis de los eventos de Major League Baseball para la comunidad latina. Hoy tenemos un programa repleto de temas sumamente interesantes. Quiero que estén pendientes para la historia de Joel Pozo, un latino, un venezolano que pasó de vivir en su carro con su esposa y su hijo recién nacido a estar dando palotes en las grandes ligas. Sí, vamos a hablar del tema de Víctor Robles, de cómo le va a afectar ese mal humor que tuvo en un juego de liga menor donde estaba rehabilitándose para entrar nuevamente al equipo grande. Eso y muchos temas los vamos a estar compartiendo en esta hora de almuerzo con ustedes. Pero antes que nada, tengo que presentar a los panelistas que me están ayudando en esta travesía, panelistas con mucha experiencia en el béisbol. Primero, jugador profesional, jugador que participó en la organización de los Gigantes de San Francisco. No solo eso, también en el béisbol invernal, donde participó con los Senadores de San Juan, participó también con los Vaqueros de Bayamón, donde quedó campeón de Puerto Rico, y en muchos otros análisis que están, para el cual está muy hábil por su extenso resumen en el béisbol, el señor Rey Delgado. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, pueblo de Puerto Rico. Mi primer show como Rey Delgado. Papi, estamos activos para el día de hoy. Gracias por la invitación a Beisbolizando. Venimos con mucha información. Caballete. Rey Delgado nos tiene acostumbrados a un entretenimiento increíble. Nos pone a gozar y da una perspectiva suavecita y para de gozadera del béisbol. Pero en esta ocasión viene como un cuarto bate con sus conocimientos de béisbol. Porque si algo sabe Rey Béisbol, Rey Delgado es de béisbol. Pero también tenemos un panelista que nos acompaña, ingeniero, comentarista de los Marineros de Seattle, la voz en español de los Marineros de Seattle, nos acompaña precisamente desde la ciudad de Seattle, Washington, el señor José Alicea. ¿Cómo te encuentras, Alicea? Saludos, muchachos, gracias a Dios, muy bien. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes en Beisbolizando. Y como bien dijiste, hoy tenemos un tema un show muy interesante, así que vamos a tocar un par de temas. Y como siempre, agradecido de la oportunidad. Estás gozando con los Marineros, déjate de cosas. Estás gozando con los Marineros que están en esa pelea por el wild card y sabes que por fin ese picheo tiene ofensiva. Así que estás disfrutando, José. Pero estamos gozando. Vamos a lo que vinimos. Tema caliente que ha levantado muchas pasiones, ha levantado, los tradicionalistas están por las nubes, hay mucha gente mordida con el tema de el realignment. ¿Cómo van a hacer las nuevas conferencias o pretenden hacer las nuevas conferencias? ¿Cómo cambiar la historia de 150 años de Liga Nacional, Liga Americana? ¿Cómo cambiar todas las tradiciones? Por tratar de hacer un nuevo calendario donde de Liga Nacional y Liga Americana posiblemente pasemos
a conferencia este y conferencia oeste. Primero comienzo con el caballete, Rey Delgado. ¿Qué tú piensas? Wow, eso se me parece a lo que está haciendo el fútbol americano, que hay dos conferencias prácticamente. Y pues yo no tengo problema con lo que he visto por los 80, 100 años de béisbol. ¿Sabes? Hay un refrán que dice lo que no está roto no hay que... ¿qué? If it ain't broken, don't fix it. Exactamente, pero en español. Pero las grandes ligas están haciendo muchas cosas nuevas. Estamos viendo que la silvemetría se ha quedado con el canto. Ahora el equipo que no haga eso no está en coro con nadie. Y pues me imagino que van a seguir los cambios. Vemos cambios de reglas, ahora cambios de calendario, posible expansión, tú sabes. Pero las cosas yo espero que cambien para mejorar el sistema. ¿Qué tú crees? Alicea escuchó al señor Rey Delgado, el comentarista, la persona oficial, voz español de los Marineros de Seattle, desde la ciudad de Seattle, Washington. ¿Qué piensa sobre este tema? Y para mí es un tema caliente para ustedes, porque si hay una cosa que ha afectado a los Marineros de Seattle muchas veces, es precisamente los viajes largos que tienen que dar en la temporada y cómo eso afecta el rendimiento de sus jugadores. Y es así, y es como lo dice, yo creo que toda reestructuración, siempre y cuando sea para beneficio de todos, ¿no? Debe ser positiva. Ahora bien, en el caso de nosotros es como que agridulce, porque pues tenemos viajes más cortos de suceder, ¿no? Tenemos viajes más cortos, pero tenemos una división que está candela, que está caliente. Entonces, aunque para ser el mejor hay que ganar a los mejores, ¿no? Pero para nosotros sería genial. Los viajes a nosotros nos matan. Nosotros, como bien dijiste, estamos en la ruta más lejos para llegar a todos lados, el cambio de hora. Entonces, yo creo que a largo plazo nos beneficiaría. Entonces, yo creo que si es para mejorar, yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Bueno, y esta reestructuración va acompañada precisamente, Rey y José, de que quieren añadir más equipos de expansión a las grandes ligas. Se está hablando de Portland, que me hace mucho sentido porque Seattle está solito allá arriba en el Northwest. Están hablando de Nashville, Tennessee, que también me hace mucho sentido, porque Atlanta, si usted ve la ciudad de Atlanta, la ve en un mapa, está solita en esa área de hay varios estados, desde Tennessee, Georgia, Alabama, Mississippi, y cabe muy bien otro equipo profesional de grandes ligas en esa zona donde el fútbol de colegial es rey, precisamente porque el fútbol colegial en esa zona se considera la élite del deporte, porque precisamente no hay tantos equipos profesionales. Esa zona me hace mucho sentido. Se está hablando también de Montreal. Oye, lo que pasó con Montreal fue triste, porque Montreal era una franquicia exitosa que en su momento, cuando pasó la huelga de jugadores en el 94, como dicen por ahí, se les cayó el ánimo, se les cayó el mundo, porque ese era un equipo que mucha gente predecía que podía quedar campeón. Esto va en compañía de una reestructuración donde va a haber equipos de expansión. Yo personalmente, mi humilde opinión, algo que funciona no se cambia. No me gusta la idea de que, por ejemplo, en Nueva York hay dos equipos. Me encanta que uno se quede en la americana y otro en la nacional. Lo mismo en Chicago, lo mismo en Los Ángeles. Tener dos equipos de la nacional o de la americana en Nueva York, no me gusta la idea. Me gusta la idea como está ahora. Me gusta cómo está estructurado en este momento. Y si me dan a escoger, prefiero no hacer cambios. Rey, ¿qué tú piensas? Bueno, caballo, lo que yo estoy viendo es que parece que las grandes ligas quieren ahorrarse un dinerito. Tú sabes que todo el billete que se gasta en esos viajes, esos hoteles, y pues tener sitios más cerca, yo creo que va a ser un poco más barato y pues va a despertar una fanaticada que no hemos tenido. Por ejemplo, nosotros en los Marineros de Seattle, si ahora tenemos que jugar con San Francisco, pues ahí hay un tráfico de fanáticos cerca de que con una hora ya tú llegas de Seattle a San Francisco y de San Francisco a Seattle, que puede haber un intercambio bueno entre fanáticos, así mismo entre otros. Sabemos que los Atléticos están en Sacramento también, que eso es ahí al ladito, eso es una hora en avión prácticamente, igual que cuando se muden para Las Vegas. Tú sabes que va a haber esa
cercanía. Y pues yo pues lo veo. A mí el que no me gusta en esa división del oeste son los Astros de Houston, que ese viajecito es bastante largo y pues ellos pueden jugar en la central por allá. No, eso va. Si hace una reestructuración, eso va. Eso va. ¿Qué piensas, Alicea? Oye, creo que estoy ahí de acuerdo con lo que está diciendo Rey, porque realmente los viajes son más cortos, como dije al principio, y yo creo que el agotamiento son 162 partidos. Entonces, cuando te toca viajar de Seattle hasta Nueva York, ¿no? de esquina a esquina, como diría uno, o ir de diferentes áreas, a veces el equipo de casa, estamos jugando hoy aquí, ya mañana nos cambia la hora 3 horas. ¿No? O sea, entonces, después regresando, cuando nos vamos adaptando al cambio de hora, ya tenemos que hacer otro cambio. Entonces, una de las cosas que se le complica, por lo menos al equipo de casa. Ahora, esa liga del oeste va a quedar en candela, va a quedar con los Dodgers, con los Padres, con los Giants, con el equipo de Las Vegas, los Rookies y los D-backs. Así que nosotros tenemos que jugar buen béisbol si ese cambio se da. Oye, la realidad del caso, lo veo difícil, te soy bien honesto. Cambiar 150 años de historia va a ser un poquito complicado. Aquí lo que puede ser la ficha del tranque es que precisamente entiendo que lo están haciendo en gran parte por los juegos de playoffs, donde están tratando de que los equipos del oeste jueguen a West Coast Time, a hora del Pacífico, y en los playoffs los equipos del este jueguen a hora del este. Así que esa puede ser la ficha del tranque. Y como muy bien dice Rey Delgado, si Don Dinero tiene que ver en algo con la negociación de los contratos de televisión, que de repente en los playoffs las emisoras estén dispuestas a dar un poquito más de dinero si se la ponen más fácil al momento de planificar los playoffs y cómo los televisan. Yo sé que la tradición es la tradición, pero veremos si Don Dinero tiene más poder que la tradición y el cambio eventualmente llega. ¿Qué tú crees, Rey? Mira, Bueno, chumba, Alicea. yo he escuchado mucho por aquí que están ellos pensando combinar lo que es el schedule, el sistema de fútbol y el sistema de baloncesto, de 16 equipos en cada lado. Si llega la expansión a 16 por lado, quieren que de esos 16 vayan 8 a los playoffs de un lado y 8 a los playoffs del otro. Entonces estamos hablando de que va a ser un marketing gigantesco. Van a utilizar el formato de la NBA. Entonces, de eso darse, yo creo que, como bien dijiste, Mateo, el dinero creo que se va a poner de por medio y creo que eso sería una gran posibilidad de que suceda. Obviamente, es muy temprano todavía para poder certificar y afirmar algo, pero como bien dijiste, Don Dinero está de por medio y el negocio es el negocio, y a MLB lo que le interesa pues es tener buen negocio. Incluso, si tú pones 16 equipos y sacas 8 en una división y 8 en la otra, vas a tener varios playoffs llamativos para el televidente. Creo que se presta para todo. Bueno, recordemos que el wild card y las rondas adicionales de playoff existen precisamente para que la televisión tenga otras rondas que vender, y como en este caso Don Dinero motivó a que tengamos rondas adicionales. Si lo vendemos como que más equipos pueden participar, más equipos tienen opciones en el mes de septiembre para entrar a los playoffs, pero la realidad es que el contrato de televisión de los playoffs aumentó dramáticamente cuando añade rondas. Así que más equipos significa más playoffs. Más playoffs significa unos mejores acuerdos televisivos para las grandes ligas, Rey. Entonces, ¿tú crees que Nashville y Montreal sean opciones para la expansión? En mi humilde opinión, Nashville y Portland serían los primeros dos que se colarían. Nashville porque no hacen nada más que ver un mapa de dónde están los equipos de grandes ligas y ve a Atlanta solito en una zona bastante grande. Y ese mismo ejemplo lo puedo decir exactamente igual para Seattle. Y como Seattle en el noroeste está totalmente solito. Y mira, la historia a veces nos da una idea de lo que puede suceder. Cuando los Brooklyn Dodgers se fueron de Nueva York, le dijeron a los Brooklyn Dodgers, solos para allá no va. Solos para allá no va. ¿Quién te va a acompañar? Porque estarías demasiado solo en Los Ángeles y el equipo más al oeste sería San Luis. Así fue que llegó San Francisco, los Gigantes de San Francisco al oeste, porque los Dodgers no podían estar solos en el oeste. Ahora mismo yo veo en el noroeste solito a los Marineros y veo en una región enorme
Ah, Atlanta solito también. habían 4 equipos prácticamente profesionales en Nueva York. Tú conoces solamente 3, te apuesto. Dime los que tú conoces, porque para ese tiempo habían 4 equipos, pero yo sé que ustedes 2 conocen solo 3. ¿A qué no me mencionas el 4? Bueno, obviamente los Brooklyn eran los Brooklyn Robins, que Ajá. después cambiaron a los Brooklyn Dodgers, Ajá, se fueron para Los Ángeles. ajá, Después están los New York Giants, que los New York Giants eran los reyes de la ciudad ajá. y le prestaron su parque a los New York Yankees Sí, y después los Yankees construyeron su propio parque y el exacto. resto es historia. O sea, son 3 equipos. ¿Cuál es el cuarto? Bueno, los Mets de Nueva York. No, ellos vinieron Tú después. dices simultáneo. Sí. Al momento, pues instrúyeme, ¿qué es el cuarto equipo? Ay, Alicia, ¿tienes idea de ese cuarto equipo que tenía Nueva York? Ni idea. Ay, papi, estaban los Black Yankees para la Liga de los Negros, ¿te acuerdas de, bueno. de Negro Me League? tiraste una curva ahí. Que son profesionales. Existía un equipo de los Yankees que se llamaban Black Yankees, los negros Yankees de la Negro League. Ay, eso es béisbol. Óyeme. Beisbolizando. Sacó la historiadora a pasear aquí, Rey. Me tiró una curva ahí con la Sí. época de las ligas negras. Sí, sí. Y hablando de las ligas negras beisbolizando, muchos jugadores que no pudieron participar en las grandes ligas venían aquí a Puerto Rico a la liga invernal. Los Josh Gibson, los Satchel Paige, todos esos caballetes que jugaron en Puerto Rico venían aquí, participaron en esa escuadra poderosa de los Cangrejeros de Santurce, el Escuadrón del Pánico, y se conformaba en gran parte por jugadores que no podían participar en las grandes ligas, pero aquí iba a Puerto Rico venía. Sí, señor. ¿Y sabe dónde iban a jugar? Allá el Sisto Escobar, donde yo siempre he tenido una campaña que el Sisto Escobar tenemos que recuperarlo, porque ese Sisto Escobar era una joya histórica en el béisbol puertorriqueño, que tiene una pista, pero eso es un crimen, porque ese parque deberían de reestructurarlo, rehacerlo para que sea, para poder recordar la historia de dónde venimos. Me encanta la opción de Nashville, porque a mí ¿sabes? Yo he visitado esa ciudad y tiene una gran historia deportiva, especialmente en las universidades, que se ha visto ahí que se llena parque. Esperemos que cuando se decida traer un equipo nuevo a esa zona profesional, pues que lo apoyen, así como los Colorado Rockies, que no tenían nada, que llegaron esos Colorado Rockies al principio de los 90, ¿verdad? ¿Fue al principio de los 90? La expansión de los Rockies fue en el 1993 y entraron el mismo año que entraron los Florida Marlins. Exacto, esa gente estaba lleno total todos los días. Empezaron a jugar en el parque de fútbol de los Denver Broncos y tenían asistencia de fútbol, 70, 80 mil personas en lo que construyeron el parque de ahora. Y la asistencia era récord. Oye, era como cuando los Dodgers se fueron a Los Ángeles, que jugaban en Los Ángeles Coliseum, donde son las Olimpiadas, etcétera. Lo mismo, en parque de fútbol, la asistencia récord. Pero mi gente... Oye, a mí la parte de esta expansión que más me gusta es la del este, porque ya se acaba el mito de quién es el rey de Nueva York. Los tienes a los dos ahí, que gane el mejor. Sí, yo ese, lo veo. Ese es un punto. Otro, pero a los que somos fanáticos de los deportes en Nueva York nos gusta tener uno en la americana y uno en la nacional. Te tiré una curva ahí, José, te tiré una curva. Por ejemplo, si Portland va para esa área noroeste, tú creo que agradecerías que uno fuera americana y otro nacional para tener opciones de poder disfrutar el playoff de ambas ligas. A mí tráemelo para acá, que nosotros estamos ready esperándolo. Yo lo quiero aquí conmigo. A ver, para que de una vez sepan que pues llegaron aquí a expandir la liga, pero son segundos. Alicea, lo que pasa es que tú sabes que Mateo es metropolitano full. Ay, no, por eso, claro. Enfrentándose a los Yankees todos los años va a ser un dolor de cabeza para el hombre, ya que la única verdadera rivalidad que tiene en el este de la Nacional es los Phillies de Filadelfia, que son los fanáticos más problemáticos que yo he visto en mi vida. Rabioso. Sí, problemáticos a otro nivel. Y pues añadiéndole los Yankees, que son de cabezadura también, esos fanáticos, pues ahí el hombre, yo pienso que te conviene, Mateo. Bueno, a mí me gustan las raíces de la Nacional. Si los Yankees quieren venir a la Nacional, fantástico, pero a mí me gusta por algo la historia de jugar en la Liga Nacional. Esta gorrita que ustedes ven es de los Brooklyn Dodgers. La razón por la que yo soy fanático de los Mets es porque Vince Scully siempre pedía
que nunca olvidaran la historia de los Brooklyn Dodgers. Yo trato en la manera que pueda siempre colar algo de los Brooklyn Dodgers porque era una de las fanaticadas más icónicas en las grandes ligas. Así, por eso es mi gorrita, por eso soy fanático de los Mets y por eso es que me gusta el béisbol de la Liga Nacional. Y Vince Scully, que para mí fue el mejor de los mejores en la televisión, cuando estuvo al lado de los Brooklyn Dodgers y Los Ángeles Dodgers. Hay gente de fanáticos de los Dodgers que iban al parque solamente para escucharlo a él. Pues ya que él nos dejó ese legado, pues hay que mantener la historia viva. Alicea, déjame pillar al hombre, porque él es New Yorkican de verdad. Oye, Alicea, yo creo que yo te dije esto, déjalo que él conteste, a ver si es verdad que es caballete. ¿Por qué tu equipo, los Mets de Nueva York, tu equipo, son de color azul y chinita? ¿Tú tienes esa explicación por qué ese equipo usaron esos colores azul y chinita? Azul por los Brooklyn Dodgers, chinita por los New York Giants y la NY que tienen en la gorra es exactamente la NY que tienen los New York Giants. Lo único que en vez de una gorra negra como los New York Giants es una gorra azul para darle crédito a los Brooklyn Dodgers que son parte de su... Wow, este Pero- caballete beisbolizando full. Oye, a mí Ahí está. me encanta. Tú sabes que los New York Giants estaban en Manhattan. En un momento dado teníamos béisbol en el Bronx, en Manhattan y en Brooklyn. Ajá. Ahora es un programa completo para explicar la mudanza, pero cómo terminaron en Queens. Pero eso con mucho gusto lo tomamos en otra ocasión. Pero ahora tengo que brincarle tema. Vamos a darle. Me parte el corazón que Víctor Robles haya tomado una decisión tan triste al momento de un juego de rehabilitación, tirarle un bate a un lanzador porque le pichó adentro. Un juego de liga menor, ¿sabes? Que jamás en la vida yo vi que es un pitcher joven, un pitcher que está subiendo y bajando de las grandes ligas, que todavía estaba subiendo y bajando porque todavía no tiene dominio completo de sus picheos. Y Víctor Robles, que está a punto de unirse de rehabilitación a un equipo caliente que podía participar en unos playoffs, ya viniendo del banco o en cualquier otra capacidad, hace esa maniobra de recibir el bolazo y después de recibir el bolazo, tirarle con el bate al pitcher desde el home plate. Y como eso afecta directamente a los Marineros de Seattle, la vuelta la doy por el otro lado y comienzo con José Alicea para que me comente sobre esto. Mira, como bien ustedes saben, muchachos, eso es un tema delicado y complicado para mí, pero ya que la organización tomó en cuenta y conversó referente a la situación, vamos a poner estos detalles. No voy a justificar lo que hizo Víctor Robles, no se puede justificar, no creo que fue la mejor acción, es necesario pedir disculpas. Ahora bien, Joey en esta última semana le ha pegado 2 pelotazos a Víctor Robles, sin contar el tercero que fue cuando le cantaron strike. Estamos hablando de que ya ha sido un patrón repetido, que como vuelvo y digo, no voy a justificar lo que hizo Víctor Robles, pero entonces yo creo que llega un punto de que pues ya el caballero allá presente, pues dentro de lo emocional, lo sentimental y todo lo que había pasado, pues no reaccionó de la mejor manera. Dicho eso, son 5 pelotazos que le han dado en 17 turnos al bate. Y de esos 5 vienen 4 del mismo equipo. José, eso es lo que la gente no sabe. La gente ve el evento, pero la gente no sabe esa parte. Exactamente. Son 4 pelotazos del mismo equipo en menos de una semana. Y 3 de ellos fueron back-to-back days, ¿sabes? Un día atrás del otro. Entonces, no estoy defendiendo a Víctor Robles, obviamente. De los míos, sí, siento mucho lo que sucedió y lo que hizo no estuvo bien. Pero realmente hay que ver también lo que hay detrás de la situación. De 5 pelotazos, 3 se lo ha dado el mismo equipo en 2 días consecutivos. En total han sido 4 de ellos mismos. Entonces, estamos viendo de que ha sido un patrón, pues entonces ya el hombre tristemente reaccionó de la peor manera. Pero, óyeme, un pelotazo en el hombre que lo operaron. Un pelotazo en la muñeca que había tenido lastimada comenzando la temporada. Precisamente son puntos en los cuales ya Víctor había tenido molestias o lesión, y ahí es donde están los pelotazos. Oye, y por eso es que yo creo que lo van a tomar con mucha más calma al momento de impartir disciplina y decidir su castigo, porque esos son datos que necesitamos
a alguien que está directamente envuelto con los Marineros de Seattle para conocer esos detalles. Yo no sabía esos detalles, Rey. ¿Qué tú crees? Bueno, estamos hablando de un caballete que se le ha hecho bien difícil establecerse en Grandes Ligas. Desde que los Nationals de Washington le picaron las alas, él consiguió una oportunidad con los Marineros de Seattle y se estableció como uno de los jugadores más importantes y electrizantes de la franquicia, que hizo una extensión de 2 años, hizo banca con nosotros. Este año empezó y se lesionó temprano en la temporada y estaba loco por volver. Y ahora que está en rehabilitación, que venga un equipo. No estoy diciendo que es de maldad, que sin querer queriendo le meta par de bolazos y le atrase ese regreso. Pues cuando uno pues tiene eso en la mente de regresar ya y entonces te atrasa un par de semanas, pues uno se frustra. Y hemos visto que nuestros hermanos dominicanos han tenido ese temperamento corto, de mecha corta, chacorta prácticamente. Y pues el tipo pues es de ese estilo. Tú le das tu bolazo, él lo coge. Pero si ya él huele de que le están haciendo eso de maldad, Como dice Alicea, 4 o 5 bolazos en cuestión de días. caballo, pues el tipo es de mecha corta, pues reaccionó de la peor manera. ¿Qué yo hubiese hecho? Yo pues hubiese roncado un poco. Mira, ¿qué es lo que está pasando? Esto, lo otro, algún aguajecito estilo japoneses, que tú sabes que hacen así, se van para primera. Ok, de la mejor manera, como que para entretenimiento. Acuérdate que el béisbol es 100% entretenimiento. Y pues a lo mejor no lo hubiera cogido de esa forma. Pero muchachos, yo he visto unos dominicanos que hacen, pues, se tiran unas patas de kung fu a fueguillo. Oye, pero es que tengo que ir y volvemos. Y a lo mejor suena que lo estoy defendiendo. Y sí, puede ser que lo esté defendiendo, es de los míos, ¿no? No justifico lo que hizo. Pero de esos 5, 3 te los da el mismo pitcher en días diferentes. 2 en un día y el tercero otro día. Entonces, óyeme, hay 9 bateadores más. Que el pitcher se te zafe solamente conmigo. Ahí es donde da la línea de que qué pudo haber pasado. No estoy diciendo que fue intencional, obviamente no lo voy a decir porque yo no estaba allí, no sé si realmente hay alguna intención detrás del picheo. Pero sí, otra cosa que yo puedo decir referente a Víctor Robles. Víctor Robles es excelente ser humano, es una persona dada, es una persona muy respetuosa y es una persona que siempre quiere ayudar a la gente. Lo puedo decir con mucha confianza, lo puedo decir con mucha seguridad porque lo vivo todos los días y sé la clase de ser humano que es, que quizás no pasó el mejor momento en esa situación y no reaccionó de la mejor manera. Pues sí, tampoco puedo tapar el cielo con las manos, ¿no? Pero realmente es excelente ser humano y excelente jugador y pues quizás no fue la mejor acción, pero pues hay que tener todos los datos y todas las cosas puestas juntas para realmente poder reaccionar. Pero yo desde acá, desde la perspectiva que tengo, que no trabajo con un equipo de Grandes Ligas como tiene Alicea, si tú me dices a mí que un lanzador no le ha dado bolazos a más nadie, pero de repente a ti solamente es el tercero que te da en 2 juegos. Mi hermano, eso es a propósito. Que no reaccionó bien, fantástico. Pero eso fue a propósito. También está de parte de los equipos. A veces cuando tú ves ese primer bolazo, ok, cuando ves ese segundo bolazo, hay que llamarle la atención. Cuando ves el tercero, mi hermano, va a haber fireworks, va a haber, ¿sabes? Se va a complicar la situación, que lanzar el bate no es lo correcto. Vuela la cabeza a cualquiera, Rey. Sí, se le vuela, pues se le vuela. La cuestión de tirarle el bate, pues ahí se vio bien fuera de lugar. Yo me imagino que va a estar en lista de suspensiones. Me imagino que habrá una vista para evaluar el caso. Y si él trae un buen argumento, o el que lo represente trae un buen argumento a la mesa, de que este lanzador estaba buscando lesionarlo o atrasarlo en el regreso, o que hubo algún tipo de maldad, pues a lo mejor lo suspenden mucho menos. Pero si fue que se le fue la mano 5 veces sin querer al mismo tipo o al mismo equipo, pues ahí pues no sé qué decirte, viene una suspensión. Pero lo único que yo espero es que tomen en consideración todos los hechos, que no se vean solamente con el video que se sube en las redes y se va viral, sino que vean cómo fue que llegamos ahí. Eso es lo que espero para el bien de Víctor Robles. Pero también tenemos aquí unas cápsulas de unas cositas que pasaron un día como hoy en el deporte.
¡Ay! Historia. Datos históricos para que usted no se los lleve para la casa. Mira, un día como hoy, 19 de agosto, en el 1903, los Phillies suspendieron su 10º juego consecutivo por lluvia. Así que tú sabes lo que es suspender 10 juegos corridos por lluvia. Bueno, los peloteros siguen cobrando. Yo sé que Alicea sigue cobrando con juegos suspendidos. No es como el béisbol AA que no se paga los juegos 10 suspendidos. pesitos para gasolina. La dieta. Ey. Mira, y en el 1957, que estamos hablando de eso ahorita, los Gigantes de Nueva York anuncian oficialmente que se van para San Hoy, Francisco. eso pasó hoy. Hoy, un día como hoy. Uy. Y algo sumamente interesante, en el 92, Brett Boone hizo historia al convertirse en el primer jugador de tercera generación de la familia Boone en las Grandes Ligas, siguiendo los pasos de su abuelo Ray Boone y su padre Bob Boone, que era tremendo catcher con los Reales de Kansas City, ¿te acuerdas? Sí, bueno, yo me acuerdo. Yo sé que Y con los Phillies de Filadelfia, perdón. Yo sé que Alicea se acuerda muy bien de Brett Boone porque él es una de las mejores segundas bases en la historia de la franquicia de los Marineros de Seattle. Hermano del Eso dirigente sí. de los Yankees. Eso es Exacto. así. Exacto, yo creo que Brett Boone sacó 38 o 40 bolas como segunda base, un año histórico, 140 o 100 y pico de RBI, no sé si Alicea tiene esos números, pero números impresionantes. A mí me impactó Brett Boone porque él tenía un swing bien largo y hacía swing que todo quería batearlo a 500 pies. De repente como que hizo un ajuste, se quedó un poco más cortito, llegó a Seattle, diablo, y explotó, porque en Seattle cuidado que dio palo. Sí, Dio palo. Dime, Alicea, dime. Fueron 145 cuadrangulares que dio mientras estuvo aquí, 871 hits y batió 276 de promedio. Empujó 541 carreras. Así que tuvo una temporada de 35 y 117. Wow. Tuvo par de temporadas de 35 y 117, precisamente exactamente igual. Tuvo la temporada del 2001 y del 2003 con los mismos números. Así que este hombre, desde que llegó aquí a Seattle, puso números increíbles. Oye, segunda base, ¿tú sabes lo que son 35 macanazos, 100 RBI plus desde segunda base, esa producción? Y era bueno con el guante. Tampoco era que era un liability con el guante, era bueno con el guante. Sí, no, los segundas bases no se conocen mucho por su gran poder. Yo me acuerdo para el tiempo que Ray Samberg con los Cubs de Chicago sacó 40. Pero Ray Samberg reescribió lo que era ofensivamente una segunda base. Él cambió la dinámica de segunda base. Sí, sí. Samberg. Sí, porque por muchos años, pues esa segunda base era para alguien de contacto que fildeara bien. Y el campo corto también. Sí, sí, pero para atrás, para el tiempo de atrás, para allá, para el 1900 al principio, estaba Roger Hornsby, que fue ganador de la Triple Corona como segunda base. Tienes Y razón. pues ese tiempo era caballo. Entonces hubo un cambio como posición de que esa gente no bateaba, tenían todo un periódico mojado, como José el Chicolín, que era potencial a ganar el Guante de Oro todos los años, pero bateando punto camella, punto bicicleta, pues no estaba en Grandes Ligas por el bate, estaba sí, por el sí, guante. increíble, hermano. Pero definitivamente que Ray Samberg cambió esa posición de la misma manera que Cal Ripken cambió el campo corto también, era algo similar, donde eran posiciones bien defensivas y de repente esos caballos empezaron a dar líneas y evolucionó. Alicea, porque Alicea, acuérdate que cuando Alex Rodríguez subió con los Marineros de Seattle, todo el mundo empezó a decir que él cambió el sistema como campo corto, pero el verdadero que lo cambió fue Cal Ripken para allá, para principios de los 80. Y si tú le preguntas a Alex Rodríguez, él te lo va a decir, que fue Cal Ripken. Claro. ¿Cuál es la opinión allá en el noroeste, en el Pacific Northwest? ¿Quién es el campo corto ofensivo por allá que defienden como el mejor? Pues mira, lo que pasa es que aquí hay como que sentimientos encontrados con Alex Rodríguez, pero yo creo que sin duda tiene que ser Alex Rodríguez ese campo corto ofensivo aquí en el área del equipo de casa. Pero como te digo, es como que agridulce, no es tan amado, ¿no? Por la fanaticada aquí en Seattle. Sí, la manera que el partido de Seattle
Fue por chavo, creo una vibra 252 millones por 10 años con Texas en el 2001. Ahí fue que los marineros trajeron a Ichiro Suzuki, entró Brett Boone y pues en verdad no hizo falta. Ganaron 116 juegos. Ganaron 116. Ajá. Así que, oye, él filmó Agente Libre en otro lugar y ellos deciden romper el récord de más juegos ganados en una temporada regular. Y tener el MVP de la liga en Ichiro Suzuki, el novato del año en Ichiro Suzuki. Novato del año y MVP que lo hizo, último que lo había hecho anteriormente era Fred Lynn con los Boston Red Sox cuando en el 75 llegaron a la famosa Serie Mundial con Cincinnati. Esto es beisbolizando. Esto es beisbolizando, hermanito. Esto es beisbolizando. Mira, yo quiero añadir un dato donde el béisbol afecta la cultura del arte, porque estamos hablando de un día como hoy. Pues mira, en el 1941, a Frankie Frisch, que era el dirigente de Pittsburgh, Ajá. estaba peleando con los árbitros porque estaba lloviendo, Rey, lloviendo, y el árbitro no paraba el juego. No paraba el juego. ¿Sabes lo que hizo el dirigente? ¿Qué hizo? Fue a discutir con los árbitros porque no paraban el juego con una sombrilla. No. Cuando llegó con la sombrilla, lo botaron del juego. Y fue un momento histórico tan interesante, tan recordado, que tuvimos la suerte de tener un artista, un pintor sumamente reconocido del siglo XX, que se llamaba Norman Rockwell. Los que siguen el mundo del arte, pues lo conocen muy bien, que pintó una de sus grandes obras, una de sus obras más reconocidas, precisamente inspirado en ese evento donde ponen los árbitros mirando el cielo con las gotas cayendo. Y eso es uno de esos momentos donde el arte y el béisbol en el tema pop y en el tema cultural se unen. Eso un día como hoy también, pero en el 1941. Sí, eso yo no lo sabía y yo te apuesto que Alicia ni idea tenía de eso. Nada, Ni idea. Pero estábamos hablando de un día como hoy, pues, y la mente mía a veces a mí me traiciona y tuve que tirar ese dato. Pero por eso esto se llama beisbolizando, ¿no? Correcto, beisbolizando, porque hay veces que la mente nos pueden traicionar con datos que no conocemos, pero de repente la mente empieza a correr y empieza a salir información, Rey, que tú no sabías ni que tenías ahí, te acuerdas de repente. Seguro que sí. Pero mira, este es un trivia. Vamos a tirarle una curva a Alicea. ¿Qué tú crees, Rey? Rayo. A ver si es verdad, porque una cosa es ser el mejor narrador latino en español en Grandes Ligas y la otra es saber de historia. Zúmbamele ahí al tipo a ver si es caballete. Tú sabes que fácilmente. Único jugador en la historia de las Grandes Ligas que ha ganado título de bateo en 3 décadas diferentes. En 3 décadas diferentes. Único jugador en la historia que haya ganado, ¿qué? Título de bateo. Campeón bate en 3 décadas diferentes. George Brett. George Brett, que lo logró en el 1976, en el 80, cuando fueron a la Serie Mundial contra los Phillies, y en el 1990. Si todo el mundo piensa que son 3 títulos de bateo en 30 años y uno se pone a pensar, wow, este jugador estuvo 30 años en Grandes Ligas y no necesariamente hay que estar los 30 años, de la forma que lo hizo, no había que estar 30 años. Bueno, exacto, no necesariamente son 30 años, es que la matemática cuadre. Que la matemática cuadre. Tú lo que quieres es que el número al frente de la década haya cambiado en el calendario y con eso lo logras. Tremenda tercera base. Oye, No, él fue contemporáneo con Mike Schmidt de Filadelfia. Sí. Y se enfrentaron en la Serie Mundial del 80, donde los Phillies ganaron su primer campeonato. Y tú ver a Mike Schmidt en Filadelfia y tú ver a George Brett en Kansas City, ese era el estándar. Habían otras buenas terceras bases porque estaba Craig Nettles cuando estaba con New York. Habían otras terceras bases, pero esos dos eran el estándar de lo que era la tercera base en los 70 y en los 80. Alicea, le voy a tirar una curva a Mateo porque tú sabes que a él le gusta pillar la gente. Lo voy a tratar de pillar aquí. Tú estás hablando de las mejores terceras bases en esa generación, en esos años, esa década. 70-80. Yo voy a ponerle los 80. Vamos a ponerle los 80.
Ok, quiero que me mencione las dos mejores terceras bases puertorriqueñas de esa generación de los 80. Te escucho. 70 y 80. No, 80, en los 10 años de los 80. ¿Quiénes eran las dos mejores terceras bases puertorriqueñas? Bueno, aunque jugó poco porque después pasó a ser el mejor DH de todos los tiempos, Edgar Martínez comenzó como tercera. Espérate. Tú pones a Edgar Martínez como de las mejores terceras bases. Bueno, es que en lo que pienso en otras dos terceras bases de los 80, que me la tiraste ahí bien fuerte. Te tiró Yo te voy a decir esta dos pegada. nombres. Alicea, yo le voy a decir dos nombres al caballete y va a decir, sí. Tira, zumba. ¿Te acuerdas de Leo Gómez? Pues claro, pero lo asocio más como porque de Estados Unidos, porque él se crió allá. Pero Leo Gómez jugó con los Orioles de Baltimore. Hablaba español. Y hablaba español, jugó con los Orioles de Baltimore y jugó aquí con los Cangrejeros. Y uno de los favoritos de los fanáticos, Germán Deportivo Rivera. Germán Deportivo Rivera me la sacó a mi banda contraria en el Bison. Ah, te la sacó. Un juego, De eso se acuerda bien. Oye, uno nunca se olvida de eso. Germán Deportivo Rivera jugamos un juego de práctica en el 93 antes de los centroamericanos y jugamos un juego de exhibición en la selección nacional contra los Senadores de San Juan y tú sabes muy bien que la bola corre de día para el right field. Germán Deportivo Rivera de una línea le puso la bola al bate y aquella bola parecía un tiro, parecía una línea de home run y me conectó y me hizo daño. Y para ese tiempo no existía el colcho. No, bueno, el colcho siempre ha existido. Siempre ha existido. Pero el Deportivo no lo necesitaba en ese momento. Oye, la pregunta será, ¿cuándo fue que se usó el primer bate de colcho en la historia? Hermano, mientras haya existido el deporte, siempre ha habido alguien que ha tratado de hacer trampa para tener beneficio. Así que no me sorprende que muchos años. Tiene que haber sido muchos años que el primer pelotero que cogieron con colcho. ¿Quién? Tú no sabes. Ahí me tiraste. Esa es buena. Esa es buena. Hay Esa que es hacer la buena por asignación. decir, desde Eso es una buena asignación. Exacto, para saber y recordar ese gran día del primer bate con colcho que picotearon a alguien. Bueno, Alicea, todos tenemos esa asignación. A ver quién fue el primero que pillaron. Y no fue Sammy Claro. Sosa. A Sammy Sosa fue el primero que lo pillaron con muchos colchos. Porque cuando aquel bate rompió, había colchos para repartir. Muchachos. Pero mi gente, esos fueron, como dicen por ahí, gotitas del saber, cositas detalles históricos para nuestros fanáticos que le encanta beisbolizando, y precisamente beisbolizando no es solamente hablar de lo actual, también es tirar esos datos históricos para aprender un poquito más. Ya yo me quedé con unas asignaciones que tengo que tener para la próxima, así que por ahí vamos. Pero hoy, Y hay que buscar. José y Rey, hoy tengo que hablar de una historia que me dio duro. ¿Qué pasó? El venezolano Joel Pozo. Si están con sus teléfonos, están con sus computadoras, googleanlo mientras estamos hablando. YOHEL, Pozo con Z, P-O-Z-O. Joel Pozo es un jugador venezolano, un catcher, que ha estado subiendo y bajando de las ligas menores y las grandes ligas. Y en la temporada del COVID 2020, saben que se jugó un poco de grandes ligas, no se jugó la temporada full, se jugó. Pero se cancelaron las ligas menores. La gente no sabe los sacrificios que hacen los jugadores de liga menor porque saben que se quedó sin plan médico. Se quedó sin el plan médico que le daba la organización. Sí, porque cuando votan a uno de la organización, automáticamente se te cancela todo, el plan médico tuyo y de la familia entera. You're gone. Bye, adiós. Tú no existes, no plan médico, nada. Y tú sabes que tú perteneciste a una organización de grandes ligas. ¿Cómo funciona eso? Es un mundo que es para otro programa, donde es un mundo de muchos sueños, pero es cruel. Cuando está release, bye, bye, tú no existes. Pues Joel Pozo se quedó sin plan médico, se quedó sin jugar porque era la época de COVID y su esposa da a luz. Wow. Su niño nace con unos problemas cerebrovasculares. Tuvo varios strokes de bebé. El poquito dinero que tenía Joel Pozo, el poquito que le quedaba, era para pagar el tratamiento médico de su hijo. ¿Tú sabes dónde estaba viviendo Joel Pozo? Búsquelo, googleelo, porque hay veces que hay que conocer esta historia y reconocer lo que son los verdaderos héroes. ¿Dónde se estaba quedando? Estaba viviendo en su carro
con su esposa, Wow. su hijo recién nacido, entre cita médica y sobrevivía, Wow. porque esto es sobrevivir, esto no es vivir, esto es sobrevivir, haciendo delivery de comida Oh. Wow. en el año 2020. Y la familia estaba con él en el carro también. Era la única opción. No tenía de otra, caballo. No había de otra. Wow. 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 Caballo, 2025. Joel Pozo le surge una oportunidad, está con los Cardenales de San Luis, hace el equipo grande y hace el equipo grande porque el catcher regular se lastimó y le apareció la oportunidad. Okay. Pues eso no se queda ahí. Por fin se le abre una ventanita para proveerle a su familia. Aunque sea el salario mínimo de Grandes Ligas, todavía es un salario bueno que le puede proveer a su familia y más aún, le puede proveer un plan médico a su hijo, Rey y José. Pero eso es parte de la historia. Este fin de semana, por motivo del Little League Baseball World Series, si se dieron cuenta, los que se fijaron, muchos de los bates de los jugadores de Grandes Ligas tenían motivos de niños. Tenían motivos de pequeñas ligas, que si lápices. ¿Tú sabes lo que hizo Joel Pozo? Joel Pozo, y yo quiero que escuchen esto. Se llevó un bate en blanco, sin ningún diseño, Okay. y fue al hospital donde atienden a su hijo y donde hay otros niños enfermos. Y llevó pintura. Joel Pozo coge ese bate en blanco con los niños, los pacientes del hospital, ponen sus manos en pintura, esas manos las pasan al bate. Las marcas del diseño que tenía Joel Pozo bateando este weekend dedicado a los niños eran las manos de los pacientitos del hospital en San Luis que están ayudando a su hijo. Wow. Wow. Caballo, Wow. el juego Wow. está... Entonces, es que esto yo no puedo ni creer. Yo lo cuento y ustedes tienen que googlearlo y buscarlo para que me crean, porque si no, no me creen. Le toca un turno contra Camilo Doval, que precisamente jugaba con San Francisco y ahora está con los Yankees. Hermano, con el bate, con las manos pintadas de los niños pacientitos, se fue para la calle. Qué bueno, qué Oye, bueno, qué El bueno. tipo está corriendo y la gente no entiende porque Joel Pozo está corriendo y no puede aguantar las lágrimas. Okay. Acaba Wow, de dar un wow. home run. Wow. La gente no sabe, la gente no conoce el diseño del bate. Es más, Ni tampoco la historia. bueno, algunos la conocen, Exacto. otros no. Sí, algunos. Pero es un % bien bajo. Mi hermano Joel Pozo, Wow. de vivir en Wow. un carro con su familia, con su hijo recién nacido con una condición médica bien complicada, a de repente estar en el Circo Grande dando un jonrón contra los Yankees de Nueva York con un bate que tiene como diseño las manitas de los pacientitos del hospital donde atienden a su hijo. Increíble. Alicea, yo poniéndome a pensar las grandes historias que estos peloteros de Grandes Ligas han tenido que pasar. Yo sé que allá en los Marineros había un muchacho que estaba en la calle también que era bartender y terminó siendo Grandes Ligas. Y yo pensaba que esa historia era única en el béisbol. Pero al escuchar esta historia, yo creo que eso es algo para admirar, algo que se pueda hacer, un documental estilo película que va a romper el récord. La película viene, esa película viene, caballo. Dios mío, qué clase de historia. De Mira, jóvenes muchacho, viviendo en un carro, mano. yo siempre he dicho, eso es una excelente historia. Pero yo siempre he dicho y siempre le he dicho a todo el que yo tengo la oportunidad de darle un consejo, aunque no me lo pidan. Recuerden que estas personas que están dentro de un parque son seres humanos que tienen situaciones, que tienen complicaciones, que hay una historia detrás de ellos cada día, que quizás nosotros, los que estamos cerca, conocemos, pero los que no están tan cerca como nosotros, desconocen por completo. Muerte de familiar, enfermedad de un abuelito, no puede viajarlo de allá aunque tenga los recursos porque no tiene las visas al momento, un sinnúmero de situaciones que nosotros los que estamos cerca sí entendemos, pero quizás el fanático que está al otro lado de la pantalla no puede entender. Hijos en un hospital, como la historia que acabas de contar. Por eso yo siempre les dejo saber, recuerden, son seres humanos que ganan buen dinero, pero siguen siendo seres humanos. Entonces, detrás de cada uno de ellos hay una historia y hay una situación que quizás tú no sabes porque no te la van a contar, pero ellos la están viviendo en silencio. Entonces, yo siempre valoro a la persona que va a hacer su entrevista
y va a hacer sus preguntas con mucho respeto y teniendo en cuenta que esos jugadores son seres humanos ante todo. Oye, y Rey, a lo mejor esto abre la puerta para otro tema. No quiero dejar de hablar un poco y yo creo que tú no me puedes hablar con mucha propiedad de que es bien fácil ver a los jugadores en grandes ligas con un contrato multimillonario y criticar. Rey, tú me puedes hablar de tus experiencias en liga menor y cómo realmente, que porque lo viviste en carne propia, cómo realmente tiene que sobrevivir un jugador, porque es bien fácil cuando tú recibes millones en bonos, pero cuando estás tratando de abrirte camino y el bono tuyo se te fue la mitad en taxes y la otra mitad en sobrevivir. ¿Cómo es la verdadera vida de un pelotero de liga menor? Al punto, Rey, donde Joel Pozo, que tenía su talento, porque obviamente tenía su talento para llegar a Grandes Ligas y dar jonrones, estuvo viviendo en un carro. ¿Cómo es la verdadera vida de un pelotero de liga menor, Rey? Bueno, las cosas han cambiado en esta época. Han habido unas demandas federales en contra de los organismos de Liga Menor porque se estaba pagando por debajo del mínimo federal y era prácticamente una esclavitud. Porque, por ejemplo, para el tiempo mío, que yo estaba con los Bakersfield Blaze en la California League, nosotros llegábamos a las 2:30 de la tarde al estadio y llegábamos a las 11 de la noche a nuestro hogar. Pero cuando tú ponías eso en un salario de $1,150 mensuales, Repite. $1,150 mensuales. Y con eso es renta, No, comida. espérate. Tú le sacas los taxes a eso, a los 1,150. Entonces teníamos que pagar $150 de close-out, aparte de los taxes, aparte de el tax que nos ponía el close-out para lavarnos la ropa, tener todos los uniformes al día. El famoso Clovey. El Chloe. A nosotros no nos quedaba nada. Nada, eso era para comer. No nos podíamos comprar una camisa, no podíamos darle ningún tipo de gusto. Y pues cuando tú veías que tú desglosabas el tiempo de trabajo, porque tú sabes que cuando tú estás en tu casa, pues tú estás en tu casa y entonces vas a las 2:00 al estadio y llegas a las 11. Pero cuando tú te vas de camino, que tú sales de tu casa, eso es trabajo. Tú estás 24 horas prácticamente trabajando y entrando en ese ritmo de viajes en guagua de 10, 12 horas, 6 horas. Eso todo es trabajo. Cuando tú ponías cuando tú sumabas las horas que te requería poder. Papi, nosotros estábamos cobrando $2.50, $3.50 la hora. Eso es por debajo de la esclavitud. Por eso es que vinieron esas demandas federales que ahora los salarios han subido en Liga Menor. Porque mira que nosotros lo sufríamos. Yo me acuerdo que el cónsul tuyo familiar, Joe Espada, que fue uno de los rounds altos. ¿Qué round fue, Espada? Entiendo que fue segunda, tercera ronda. Y recibió un bono bastante buenísimo. Entonces a Miguel Tejada le dieron un buen bono también. Yo me acuerdo que los Atléticos de Oakland estaban en el mismo hotel de nosotros. Eric Chávez también estaba. Eric Chávez también estaba con Oakland, que tenían, esos tres tenían un bono gigantesco cada uno. Entonces, yo me acuerdo que estábamos catcher como Joel Víctor Realba, el tercera base Pedro Félix, dominicano, y conmigo, que recibimos bonos más bajos. Yo me acuerdo que no teníamos chavos ni para comer a veces, porque nos íbamos a vacilar y no teníamos esa ilustración de cómo guardar tu dinero. ¿Cómo tú vas a guardar 500 pesos? ¿Entiendes? Cuando necesitas comer, uno dice, tienes que ahorrar, pues si tengo que comer. Mira, yo no jugué Liga Menor. A mí me ofrecieron firmar. En aquella época tuve que tomar una decisión entre mantenerme en la selección o firmar porque no se podían hacer las dos cosas. Y no firmé. Pero tengo grandes amigos que estuvieron en las ligas menores. Y en una ocasión fui a visitar a unos amigos. No voy a mencionar el nombre porque no es necesario. Y cuando fui a su casa, porque ellos estaban con sus esposas en aquel momento, porque ya estaban a nivel AA, ya estaban, oye, llegaron a Grandes Ligas 1 año, 2 años después, estaban cerca. Cuando fuimos a visitarlo, papi, en la nevera, Rey, en la nevera, botellón de agua. Yo me acuerdo que yo andaba con mi esposa visitándolos porque estábamos todos en pareja y queríamos invitarlos a comer, porque cuando tú vas a visitar a alguien en Liga Menor, lo primero que tú haces es, pues vamos a comer.
Mi esposa dijo, aquí no va a comer nadie. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Se fue para el supermercado. Vamos a hacer compra. Mi esposa, en vez de sacarlos a comer, le llenó la cena, la nevera. De más está decirte que esos dos peloteros bastante famosos de Grandes Ligas, cada vez que ven a mi esposa la quieren más que a mí. Déjame recordar, Exacto. Alicia, déjame recordarle a Mateo algo que él, o decirle algo que él no sabe, porque sé que no lo sabe. Joe Espada me pagó muchas comidas a mí. Él sabía que nosotros teníamos un bono bajo y él recibió ese dinero. Y en muchas ocasiones, puedo contar más de 15 o 20, que entre él, Eric Chávez y Miguel Tejada Cogieran el ticket. nos pagaban el almuerzo allí en el Panda Express, dándole free promo. Sí, allí en el mall, porque allí era que comíamos todo el mundo. Tú Sí, veías sí. a un pelotero de liga menor en esos tiempos y tú llevarlo a comer a un TGI Fridays, a lo que sea, era realmente como llevarlo a, no sé, a un No, viaje a yo me Disney. sentía en las nubes que esta gente, primeros round, cotizados en las organizaciones, nos pagaban las comidas porque nosotros, los de abajo, los agentes libres, los que no tienen bono, sufríamos de verdad en la liga menor. Así que No, muchachos, no ha cambiado mucho. Si te vienen a ver en AAA, el salario está en $35,800. Esa es la realidad hoy día, a menos que tú estés en el roster de 40. Si tú estás en el roster de 40, entonces tu salario mínimo va a 120,000, que ya la cosa sí, quizás ahí, cambia. ahí Pero ya sube. en AAA, que es la filial más alta antes de llegar a Grandes Ligas, lo que te ganas al año son $35,800. Y esto no es para que Y se desmotiven, esto es para que vean que hay que sacrificarse para avanzar a llegar al punto. para que vean la verdadera historia de lo que sufren antes de llegar a ese punto icónico, y no todo el mundo lleva a ese punto de recibir Y millones. eso, Mateo, y eso es 35,000 sin sacarle los taxes, Ya estamos sin claros. pagarle el cojado. Pero tengo que decir algo. Hoy me colgué, la productora me colgué y le pido excusa porque no me di bien el tiempo, me envolví hablando y creo que nos vamos a pasar por unos minutos y dejé un tema fuera. Dejé el tema del right field, Vladimir o Sammy, pero ese lo podemos dejar para la próxima. ¿Qué tú Bueno, crees? como ustedes quieran, yo estoy ready para Como ustedes escupir. quieran. Como ustedes Productora, quieran. ¿tenemos permiso? Pues bueno, la jefa, la que hace los cheques aquí, nos dijo que podemos seguir, así que no vamos a dejar fuera. Un tema que había anticipado y lo prometido es deuda, así que gracias a la productora por permitirme un ratito más. Vladimir Guerrero o Sammy Sosa. Uy, nos vamos a internacionalizar con un tema, Alicea. Estamos Alicea. internacionalizarnos. Alicia, Uy, te toca el primer turno al bate, pa. ay, me soltaron la pelota a mí primero. Oye, me estamos hablando de dos jugadores que los dos para mí son super jugadores. Uno con 609 cuadrangulares, otro con 449. Ahora bien, si nos vamos a dejar llevar por poder, ya podemos entender que Sammy Sosa tenía más poder que Vladimir Guerrero padre. Ahora, si nos vamos a dejar llevar por consistencia, contacto, defensa, legado, pues entonces Vladimir Guerrero padre debe ser la pieza. Para mí, a mí en lo emocional, porque a mí me gusta el béisbol emocional, yo creo que Sammy Sosa le daba esa energía, ese aquel, ¿no?, al juego. Ahora, ver a Vladimir Guerrero padre también era algo increíble. Si me pones a escoger a mí, obviamente el más completo, yo siempre me voy a ir con el más completo, entonces Vladimir Guerrero padre. ¿Qué tú crees, Rey? Bueno, Rey, te voy a dejar para lo último, para que tengas la palabra final. dale. Dale, déjame a mí primero. Desde que yo vi el físico de Vladimir Guerrero padre, desde el principio hasta el final, ahí se notaba que eso era verdura, bacalao y totalmente natural. Ahí no hubo mucho cambio físico, aparte de los años, de los cambios que uno puede tener con el cambio de edad. Cuando tú ves a Sammy Sosa desde que comenzó hasta el final, hubo unos cambios físicos notables. Ambos grandes peloteros, pero única y exclusivamente porque era obvio que Vladimir Guerrero lo hacía totalmente natural. Me voy con el señor Vladimir Guerrero padre. Ok, pues yo lo voy a poner sencillo porque hay siempre dos ángulos para una noticia. Hay siempre dos verdades en una historia. ¿Tú sabías de las dos verdades?
Siempre, como yo siempre he dicho que hay que escuchar las dos versiones para entender una historia completa. Porque las dos son verdad en diferentes ángulos. Aunque seas un criminal, tú tienes tu verdad. Porque hiciste tu crimen, él tiene la verdad. Hice el crimen por este Bueno, hombre. ahorita hablamos de Víctor Robles, que le tiró el bate, pero yo no sabía de todos los bolazos que le han dado esta semana. Exacto, hay dos verdades. Siempre hay en dos. todo, hay Hay- dos verdades. Pues mira, yo lo voy a hacer en dos ángulos diferentes. ¿Cómo tú lo vas a escoger? Si te pones a pensar como pelotero a largo plazo, como dueño, si yo soy el dueño, yo voy a pensar como un dueño ahora. A largo plazo, pues definitivamente voy a escoger a Guerrero Junior porque es un bate más consistente, 3,000 y pico de hit, el tipo no era controversial, un tipo humilde, no tan mercadeable. Pero si vamos a hablar a corto plazo, en cuestión de mercadeo, de impacto, Sammy Sosa. Yo me voy con Sammy Sosa porque vamos a suponer que ahora mismo yo necesito un pelotero estos próximos 4 años para mi franquicia. Y estamos en el momento que él dio 3 temporadas consecutivas, 60 jonrones. Mark Maguire y él hicieron a la gente Sí. olvidar la huelga. Por Eso eso es estoy así. diciendo, esos 3 años, si lo tengo que firmar por 4, y yo tengo esos 3 años de 60 jonrones, más el tipo más mercadeable en las grandes ligas en ese momento, porque él fue el que cambió la industria turística en la República Dominicana cuando empezó a decir visit República Dominicana, baseball is very, very good to me. Y todas esas So, tú estás cuestiones. diciendo que fue el original Bad Bunny dominicano en cuanto al impacto turístico. Bueno, caballo, no habían esos grandes hoteles No, es verdad. de 5 estrellas con todo incluido. Él fue el que empezó ese movimiento. Lo que pasa es que Sammy Sosa en esa época, antes de que se descubriera, que lamentablemente se descubrió, tú hacías un survey de la gente en Estados Unidos, todo el mundo le caía bien Sammy Sosa. Y una sonrisa que todo el mundo era loco con Sammy Sosa. Y lo que era Maguire y Sosa eran las caras del béisbol. Era Y la eso fue cara el de- béisbol. Alicea, yo creo que la historia del béisbol latino, aparte de Sammy Sosa, ¿quién ha sido más mercadeable y más carismático en la historia del béisbol que Sammy Sosa? Pedro Martínez está en esa categoría. No tiene break al lado de Sammy Sosa. David nada más. Ortiz. Yo creo que David Ortiz pudiera ser esa persona. Verdad, David Ortiz, David el alcalde del Caribe, olvídate de Dominicano. Pero, O sea, Zumba, Alicea. pero si tienes que darle 400 millones a una persona por 10 años, ¿a quién se los da? Vladimir Guerrero. Ay, yo creo que sí. Yo creo que Vladimir Guerrero a largo plazo, Sammy Sosa a corto plazo, en esos 3 añitos que dio 60 para la calle. Porque mira que donde iba Sammy Sosa, ese parque estaba fuleteado hasta lo más no poder. Vladimir Guerrero no es tan mercadeable. Tú tienes que verlo como dirigente. Como dirigente cualquiera coge a Vladimir en 10 años. Machete, Rayfield. Pero yo como dueño, yo cojo a Sammy Sosa porque era la cara del béisbol a nivel global. Lo que es Ohtani ahora, Sammy Sosa expandió. Acuérdate que ahora se está explorando el nuevo mercado asiático. Empezó cuando Ichiro abrió las puertas para allá, para el tiempo de Hideo Nomo y de Kirabu. Y pues Ichiro explotó ese nuevo mercado. Entonces ahora Ohtani lo evolucionó a otros niveles. Entonces Clemente abrió el mercado latino, el mercadeo, visibilidad, pero Sammy Sosa lo llevó a otro nivel. Mira, lo increíble, Rey y José, es que muchos ahora, y me incluyendo a mí, criticamos a Sammy Sosa. Se nos olvida que en el momento más bajo, en el momento más difícil de la Grandes Ligas, donde la fanaticada estaba bien triste y desconectada del béisbol, fueron Sammy Sosa y Mark Maguire los que llenaron los parques nuevamente. Y por un lado uno dice una cosa, pero la realidad es la realidad. La historia no la cambia a nadie. Sammy Sosa, con todas sus virtudes y sus defectos, junto a Mark Maguire, fueron en gran parte los responsables de que el béisbol volviera a su sitial después de esa trágica huelga del 1994. Alicea. No, y eso es así, eso son de las cosas que uno no puede olvidar, ¿no? Porque
Realmente cuando el béisbol va decayendo, esos dos seres van subiéndole con esas temporadas emocionantes, ¿no? Esa competencia de cuadrangular que tenían en plena temporada. Entonces, eso no se puede olvidar, pero realmente Sammy Sosa fueron 609 cuadrangulares, óyeme, y jugaron las mismas temporadas. Entonces, uno batea 318, el otro batea 273, pero como bien dice Mateo, es importante nunca poder olvidar quiénes fueron los que mantuvieron el béisbol en ese tope en el momento que estaba casi yéndose al piso. Entonces, es una de las cosas que también hay que darle crédito a Sammy y a lo que hizo Matt Maguire en ese momento. Pero, Oye, y Rip, sigo con Vladi. y Cal Ripken también hay que darle su crédito porque fue una de las figuras importantes. No estoy diciendo que fueron los únicos, pero estoy diciendo que fueron una parte integral en que la gente regresara a los parques en esa época. Pues yo te voy a decir bien claro por qué yo escogí a Sammy Sosa por encima de Vladimir Guerrero. Diga usted. Y aquí lo voy a decir públicamente. Sammy Sosa es mi jugador favorito dominicano de todos los tiempos. Ahí salió, ya sabía yo que había algo por debajo. Había algo. Pero sabes que eso, para el próximo programa, te voy a pedir, ya tú tiraste, Sí. pero José, prepárate, porque yo me voy a pensar con mucho detenimiento cuál es mi jugador dominicano favorito de todos los tiempos. Y le vamos a pedir a los fanáticos que opinen y nos dejen saber también cuál es su jugador fanático. Es más, yo lo voy a llevar más allá, Rey. Ya tú tiraste el dominicano. ¿Cuál es tu jugador favorito dominicano, puertorriqueño, venezolano, de todos los tiempos? Claro. Ok, así que hagan su asignación y vengan ready para el próximo Beisbolizando irnos a cocotear con ese tema. ¿Está bien? Estamos ready. Oye, yo les agradezco enormemente a todos ustedes por quedarse un ratito más. La realidad es que cuando me puse a hablarle yo al Pozo me extendí porque emocionalmente me llegó. Espero que le hayan disfrutado el programa. Así que, José, dispara, mi hermanito, habla con tu público para ir cerrando este capítulo. No, mi gente, nada, muchas gracias por siempre estar con nosotros aquí conectados. Gracias nuevamente por la oportunidad. Puerto Rico Sport Nation lo que está haciendo es algo increíble. Si quieren análisis deportivo del presente, pasado y vamos también a añadir futuro, aquí vamos a estar porque nosotros vamos a hacer todo lo que tiene que ver con la información deportiva y vamos a llevar la opinión más honesta que puedes escuchar y la que puede ser real y la que va a estar aquí en lo que son los datos y los registros. Así que gracias por siempre estar conectado con nosotros. Siempre para mí va a ser un placer estar compartiendo con ustedes y hasta la próxima. Gracias, José, por estar con nosotros. Y aunque yo soy el moderador y usualmente el moderador tiene la última palabra, yo voy a despedirme primero porque le voy a pedir al señor Rey Delgado que sea el último en tener la palabra. Gracias por este ratito, me lo estoy disfrutando, me lo estoy gozando. Ayer hablamos de béisbol AA, hoy nos enfocamos en el béisbol de Grandes Ligas. Estén pendientes porque Puerto Rico Sports Nation le está dando contenido deportivo todos los días. ¿Y saben qué? Por ahí vienen más estrellas, por ahí vienen más figuras reconocidas del deporte. Así que tienen que estar pendientes a Puerto Rico Sports Nation porque lo que viene es candela. Así que gracias por la oportunidad y los dejo con el señor Rey Delgado para que le dé cierre a este capítulo. Pues mi gente, gracias por todo. Quiero dejarles saber a todos esos padres y jugadores juveniles que si necesitas algún equipo deportivo, algún tipo de asesoría, métase en caminoalplato.com, una fundación que está hecha para ti, para ayudarte en tu desarrollo deportivo. Así que le quiero dar las gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias al licenciado Mateo, a José Alicea y a nuestra productora Tatiana Rivera por estar aquí con nosotros en este estudio ayudándonos a llevarle Beisbolizando. Dímelo, mi gente. Puerto Rico Sport Nation presenta Beisbolizando.
La jugada